¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, qué alegría estar con ustedes. Quiero decirles que les extrañamos muchísimo y tenemos en esta oportunidad la responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Lo vamos a hacer en una carta que está en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, una carta, sí, en el Antiguo Testamento que Jeremías como profeta manda a los cautivos que estaban en Babilonia. Y quiero decirle que llegó esta carta en un momento muy apropiado porque el pueblo de Israel estaba pasando un momento crítico, un momento muy difícil, donde ellos se preguntaban y se cuestionaban muchas cosas. ¿Por qué estábamos aquí? ¿Cuál es la verdadera razón que estamos aquí? Y Dios les va a mandar esta carta para que ellos pudiesen tener una perspectiva diferente de la que estaban viviendo. Jeremías 29, versículo número 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Versículo número 4. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, y a todos los de la cautividad que hice transportar a Babilonia. Edificad casas y habitad, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Da mujeres a vuestros hijos y da maridos a vuestras hijas, para que vuestras hijas tengan hijos y hijas, y multiplicaos allí y no os disminuyáis. Versículo número 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y en esta noche quisiera llevarlos a pensar y que juntos podamos desarrollar un tema que a mí me fascina tremendamente, que es cómo llegar a ser pueblo de Dios en medio de una sociedad que no ama a Dios. Digo que me fascina porque muchas veces he sido exhortado, exhortado por la palabra, por el Espíritu, a que lo haga, y temo que muchas veces no lo hice por cobardía. ¿Cómo poder impactar en medio de esta sociedad que no ama a Dios, yo siendo un cristiano? Quiero, primeramente, que podamos ver cómo es la sociedad que no busca a Dios. Para eso vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo número 1. El libro de Romanos, capítulo número 1, a nosotros nos da un pantallazo cómo es la sociedad que no le busca a Dios. Aquí en el libro de Romanos podemos ver nosotros que Dios ha dejado algunos elementos para que el hombre, apropiándose de eso, pueda desarrollar una vida totalmente victoriosa. Podemos ver que Dios ha dejado la ley de la naturaleza, la creación, la que por sí mismo nos habla que hay alguien alguien poderoso que sostiene todo eso, con alguien que lo ha creado. Podemos ver también en el libro de Romanos que Dios nos ha dado la ley de la conciencia, aquella que nos exhorta si estamos haciendo algo malo. Pero también vemos que Dios nos ha dado y nos ha dejado la ley de su palabra, la palabra de Dios, que en un momento fue traída por medio de los profetas, después nos ha hablado por medio del Hijo, pero que hoy nosotros podemos tener la palabra de Dios escrita, como comúnmente nosotros lo llamamos la Biblia, la palabra de Dios. Y teniendo estos elementos, el ser humano podía desarrollar, encauzar su vida personal, familiar, profesional, para que usando estos elementos que Dios nos ha dejado, pueda el hombre triunfar y pueda ser victorioso. Pero muy pronto, el hombre ha desechado la ley de la palabra de Dios. Dice el versículo número 25 del libro de Romanos 1, dice así:
O sea que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Lo que es absoluto, la palabra de Dios que es absoluta, lo ha cambiado por la mentira. Pronto lo convirtieron en un relativismo. No debe ser tan así como la Biblia dice. Y poner en tela de juicio una verdad absoluta en algo que es llevado de un lugar para otro. Pero no obstante, el hombre fue infringiendo y desechando la ley de la palabra. Pero le quedaba la ley de la conciencia, aquella que le acusa y le dice que eso que está haciendo está mal. Pero no obstante, rompió la ley de la conciencia, dice el versículo número 24, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia. Cuando uno va desechando la ley de la palabra, Dios lo va entregando a un deseo pecaminoso. Pero también cuando rompe la ley de la conciencia, Dios lo entrega aún más a un deseo desenfrenado. Pero aún el ser humano tenía otra ley, la ley de la naturaleza, aquella que nos dice que nosotros hemos sido creados varón y hembra, hombres y mujeres, pero el hombre ha rechazado también eso y de pronto se ha apropiado de una mentira diciendo que no debe ser tan así como Dios ha creado. Y poner en tela de juicio la verdad absoluta de Dios y convertirlo en un relativismo total. Por eso dice Dios que los entregó a una mente reprobada. Dice el versículo número 26, por lo cual también Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. De igual manera, también los hombres dejaron el uso natural y se acostaron hombres con hombres. ¡Qué tremendo es eso! Que teniendo la posibilidad de encauzar su vida como Dios quiere que lo hagamos, ellos desecharon y Dios los entregó a pasiones totalmente desordenadas, vergonzosas, en la cual nosotros vivimos. ¿No es verdad que esa es la sociedad en la cual el cristiano se tiene que movilizar? ¿No es verdad que nosotros como cristianos tenemos que movilizarnos en medio de una sociedad que no ama a Dios? Bueno, el problema está que muchas veces nosotros no impactamos en esa sociedad. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ser pueblo de Dios en medio de esta generación que no ama a Dios? Lo primero que yo quisiera que en esta noche podamos nosotros observar para poder revertir esta situación es que debemos cambiar la visión que nosotros tenemos de Dios. Repito, tenemos que cambiar esa visión que nosotros tenemos de Dios. Ahora lo vamos a ver. Lo mismo tuvieron que cambiar los cautivos que estaban en Babilonia. Dice Jeremías, capítulo número 29, que hemos leído nosotros, el versículo número 4 nos habla de esta gran verdad. Fíjense así, nosotros lo hemos leído, no sé si se dieron cuenta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Está diciendo que Dios los hizo transportar. Versículo número 7. Y procurar la paz de la ciudad a la cual los hice transportar. O sea, que hasta entonces le hubieran preguntado y hubiesen encuestado a uno de los judíos que estaban en Babilonia, ¿por qué razón están ahí? Hubiesen contestado sin duda, estamos aquí porque el rey Nabucodonosor nos trajo. O tal vez hubiesen dicho, bueno, porque no nos portamos bien, porque tal vez nuestro rey no hizo lo que tenía que haber hecho. Y en cierta forma tenían razón, pero no es la verdadera razón por la que están allí en aquel lugar. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual el pueblo de Israel está en aquel lugar? Leemos en el versículo número 4. Yo los hice transportar, dice Dios. Ahora cuando nosotros leemos eso, nos damos cuenta que no es una casualidad que estemos aquí. Por eso dije que la carta que mandó Jeremías a los cautivos que estaban en Babilonia llegó en un momento muy apropiado, porque estaban viviendo un momento crítico y difícil.
en un serio cuestionamiento y preguntándose por qué razón ellos estaban ahí en ese lugar. Ahora Dios les va a aclarar por medio de esta carta que no están allí por una mera casualidad. Que ellos están allí porque yo los hice transportar, dice Dios. Cuando leemos esto nos damos cuenta que es la otra la realidad. Ahora nos damos cuenta que Dios no es que había perdido el control, sino que tenía un objetivo. Y muchas veces nosotros como cristianos también nos preguntamos en este mundo, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál fue el objetivo que perdí mi trabajo? ¿Cuál fue la verdadera razón que se me murió un ser querido? Y no es una mera casualidad, porque Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Ahora cuando lo leemos así, de esta forma, nos damos cuenta que el pueblo de Israel tenía una mirada diferente, un pensamiento totalmente opuesto, pero cuando lee la palabra, le cambia totalmente su manera de pensar. Nosotros debemos leer la palabra y nos damos cuenta que lo que nosotros estábamos pensando y que nuestra forma de actuar era una forma incorrecta, que debe ser encauzado bajo los principios divinos. Cuando leyeron eso, ellos se dieron cuenta que no estaban allí por una mera casualidad, sino que Dios tenía el propósito que ellos estuviesen en aquel lugar. Qué tremendo es eso. Porque eso decía yo, que debemos cambiar la visión de Dios. A veces nosotros los cristianos pensamos que Dios ha perdido el control y que todo esto que estamos viviendo hoy en día no tiene ningún objetivo. Debemos preguntarnos nosotros si realmente estamos cumpliendo el rol de cristiano en medio de esta sociedad que no ama a Dios. En el libro de Lucas, capítulo número 2, se nos relata que en el siglo I, Augusto César hizo un censo. Un censo que tenía pérdidas millonarias, pero lo hizo. Y que causaba muchos problemas para la sociedad de la época. Démonos cuenta que no había medios de movilidad como autos, aviones, todas esas cosas que hoy nosotros disfrutamos no había en aquella época. Por lo consiguiente, las personas se tenían que movilizar de un lugar a otro. Y los que viajaban por medio de barcos tenían que bajar a las costas y ver que un barco viniera y esperar que hubiese un viento y un clima adecuado para que se pudiera emprender este viaje. Algunos lo hacían caminando. Estos censos, para que se pudieran desarrollar estos censos, demoraban meses, 5, 6 meses, en ese objetivo. Algunos nacían, otros morían. Pero Dios no obra por obrar nomás, sino que tiene un verdadero objetivo. Y allí de un lugar salía una pareja, una mujer arriba de un burro, y dentro del vientre de esa mujer llevaba un niño, que cuando se ha llegado el tiempo de dar a luz, lo dio allí en Belén, allí en un humilde pesebre, como estaba escrito y establecido por Dios. O sea que no tiene Dios, no meramente Dios ha perdido el control y obra así nomás al azar, sino que tiene un objetivo. Si bien ha usado a personas paganas y ha permitido para que hiciesen ese censo, pero no obstante Él desarrolla su voluntad y su promesa. Después que el Señor Jesucristo murió allí en Jerusalén, los primeros cristianos se habían establecido en Jerusalén. Y dice que vino una persecución tremenda. Y los que fueron esparcidos, dice el libro de Hechos, capítulo número 8, los que fueron esparcidos dice que iban por todas partes llevando la palabra de Dios. Dice el versículo número 1, dice que hubo una persecución la cual no había habido antes. Y los cristianos tal vez se hubiesen preguntado, pero ¿Dios no nos cuida? ¿No puede Dios obrar de una forma para que no nos persigan? Claro que sí, sí es verdad. Pero este objetivo tenía que los cristianos salieran de allí de Jerusalén, tenía un objetivo. Porque en el año número 70 Tito invadió Jerusalén, le prendió fuego, mató a todas las personas, hizo un desastre total, pero los cristianos no estaban allí.
los cristianos habían salido huyendo, porque Dios permitió que hubiese una persecución, pero tal vez mirando anticipándose a este hecho desastroso que iba a venir años más tarde. Dios no ha perdido el control. Dios sigue sentado en el trono y tiene la facultad de seguir tomando las decisiones como el verdadero Dios, que obra de una forma tan especial que aunque nosotros no lo entendamos, Él sigue siendo Dios. Y no meramente necesitamos nosotros entender su mentalidad, porque no lo vamos a entender, pero tengamos conciencia de que si Dios lo ha permitido, todo lo que Dios permite obra para bien, más allá de que si nosotros lo entendemos o no lo entendemos. Qué precioso es Dios, para poder impactar a esta sociedad que no busca a Dios. Nosotros como cristianos debemos cambiar esa perspectiva que tenemos de Dios. Esa visión que tenemos de un Dios pequeño, lo debemos llevar a saber que Dios es un Dios grande, que obra de una manera maravillosa, que nos asombra a nosotros y que asombra también a toda la sociedad. Es tremendo. Ahora, yo quisiera también llevarlos a pensar de qué forma no podemos llegar a impactar a la sociedad. Siendo cristiano, ¿de qué forma no podemos llegar a impactar a la sociedad? Bueno, muchas veces no impactamos a la sociedad cuando nosotros nos involucramos en las conversas de este mundo que no le busca a Él. Cuando muchas veces nosotros como cristianos ponemos en tela de juicio el obrar de Él. Y nos preguntamos nosotros, ¿por qué será que ha permitido Dios que venga esta malaria? ¿Por qué ha permitido Dios que pasemos por esta situación? ¿Por qué será que Dios ha permitido que nosotros perdamos el trabajo? ¿O por qué ha permitido Dios que se nos muera un ser querido? Y muchas veces, obrando así de esa forma, ponemos en tela de juicio el obrar de Dios. Cuando deberíamos nosotros los cristianos levantar esa bandera de que Dios tiene el control de todas las cosas. No entendemos cuál es el objetivo total de Dios, pero saber que Dios sí tiene el control de todo. Nos maravilla Dios con su obrar. Recuerdo aquel momento difícil que Esteban estaba viviendo por ser cristiano. Él estaba siendo apedreado, estaba siendo muerto, pero él pronuncia en aquel momento palabras fascinantes, en medio de una sociedad que no buscaba a Dios, en medio de una sociedad que no amaba a Dios. Él que dice, en una de las palabras, cuando él abrió la boca para pedir perdón. Y le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, un hermano nuestro, quien murió en el primer siglo. Pero la segunda vez que Esteban abre su boca para pronunciar aquellas palabras, diciendo, veo en los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Qué tremenda es estas palabras, porque él estaba diciendo que aunque él estaba siendo apedreado, Dios no ha perdido el control, él sigue sentado en el trono. Y qué hermosa enseñanza para nosotros, porque necesitamos en este tiempo crítico y difícil poder levantar esa bandera, de que no sabemos en su dimensión cuál es el objetivo, y no meramente necesitamos saberlo, pero si Dios ha permitido, indudablemente que ha de obrar para bien. Es tremendo. Yo quisiera que cada uno de nosotros no solamente nos preguntáramos si estamos impactando en esta sociedad, y si no estamos impactando, si muchas veces nos hemos entreverado con personas que no aman a Dios, para hablar y poner en tela de juicio el obrar de Dios, que le pidamos en esta noche a Dios que nos ayude, que nos anime, para que lo podamos ver a Él como un poderoso gigante, como alguien que está obrando alrededor nuestro, defendiéndonos y aún de cosas que a veces ni nos imaginamos. Dios nos bendiga y nos ayude, para que cada familia, cada padre, cada esposo, podamos nosotros llevar a nuestra familia, encauzarlo, para que podamos decirles a nuestros hijos, no sabemos por qué, pero Dios sí sabe. Y que muchas veces con lágrimas en los ojos poder decirles a nuestros hijos, no sabemos por qué, pero si Dios ha permitido
ha de ser para el bien de todos. Dios nos bendiga y nos ayude.